Saludo a Ivonne Vargas Hernández, ella es especialista en temas laborales. Con ella vamos a platicar de los efectos que ha tenido el COVID sobre el empleo en México, cifras realmente muy preocupantes. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, encantada en saludarte, gracias por esta conversación. A ver, Ivonne, yo sé que has escrito mucho del tema, lo has analizado, pero vamos bueno, pues danos las principales conclusiones, por favor. Mira, la conclusión es que de alguna manera, por supuesto, la pandemia por COVID ha impactado en la generación de empleos, particularmente en la generación de empleos formales. Sin embargo, lo que observamos en el centro es que no podemos, como se ha abordado desde la política pública, desde las autoridades, culpar o dejar el tema de la baja generación de empleo que existe únicamente a una cuestión de pandemia. Comparado con otros sexenios, el actual sexenio es el sexenio más bajo en términos de generación de empleo. Se hizo una promesa de crecer entre el 4 y el 6%, superar en un 40% el número de empleos que se traían previamente, y esto no se ha logrado. La razón de esto, además de la pandemia, se centra en pues, políticas que se han implementado y que lo que hacen es desincentivar para los empleadores la generación de un empleo formal. Hablamos de lo que sucede en subcontratación, de lo que sucede en reforma fiscal, energía eléctrica, en fin. Esto es lo que impacta en la escasa generación de empleo. Déjame preguntarte sobre el tema del outsourcing, que ha generado mucha controversia, esto que tú llamas la subcontratación. En principio me parece buena idea defender los derechos de los trabajadores, sin lugar a dudas, pero lo que se quejan los empresarios en ese sentido es que puede haber un despido masivo de empleados si no se hace de manera gradual la entrada en vigor de esta nueva ley. Así es. Toda ley, de alguna manera, lo que se pide es que pueda tener un periodo de transición para que las empresas se adapten. Lo que sucede en concreto con el caso de subcontratación es que estamos hablando de un modelo que justamente favorece la competitividad y favorece el hecho de facilitar a las empresas la contratación o el reclutamiento de personal. No todas las empresas en el país, y estamos hablando de más de 4 millones de empresas que utilizan este modelo, tienen la capacidad y la facilidad, digamos, desde el punto de vista operativo, de contratar a una persona, gestionar su nómina, gestionar la parte de prestaciones sociales, capacitación, en fin, diferentes aspectos que cubren. Desde el CEF, en lo que sí coincidimos es que debe de haber un movimiento hacia hacer válidas las leyes que ya existen, es decir, tener mayor vigilancia sobre empresas que actúan de manera ilegal y poder sancionarlas de acuerdo a la ley. Esta sanción es algo que estamos viendo pues relativamente nuevo, de unos 2, 3 años para adelante, cuando este esquema pues está muy claro en términos de la Ley Federal del Trabajo. Ivonne, la semana pasada le dedicamos el programa al tema del movimiento feminista en México y en muchas ocasiones salió de que las mujeres han sido las más afectadas por el tema del COVID-19 por muchas razones, pero entre otras cosas está el tema laboral. Entiendo que tú también tienes números al respecto. Así es. Las mujeres están siendo impactadas de primera instancia en el número de empleos. La pandemia generó una pérdida de trabajos, más de 3 millones corresponden a mujeres, una cifra posterior a lo que pasa con los hombres, ¿no? Esto tiene diferentes razones. La primera es mujeres que la mujer está sobreofertada o de manera mucho más digamos, frecuente, trabajando en las industrias que han sido impactadas por la pandemia. Estamos hablando de una industria como la turística, lo que implica el hotelero, lo que implica la parte de ventas, ¿no? Entonces, ellas sobreofertadas ahí en industrias que se ha perdido el trabajo. Pero lo segundo que nos parece muy importante es la situación que se está generando por la violencia en los hogares, el incremento en las horas trabajadas, que esto impulsa a la mujer a desertar de su carrera o inclusive a tomar la opción de irse hacia la informalidad
por cumplir con los roles que se requieren dentro del hogar, como cuidadoras de un familiar, en la parte de los hijos. Es de ahí que llegamos a la conclusión que se incrementa 1.5 veces la posibilidad de que una mujer deserte o que quiera dejar su trabajo antes de que lo haría un hombre, ¿no? Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón, políticas que pudieran impulsar las empresas y el sector público y que hoy no las estamos viendo. Tener, y que vemos como áreas de oportunidad, un programa de mentoría dirigido a las mujeres donde otras mujeres puedan apoyar a estas personas que quieren desertar por la complicación, por la ansiedad laboral que están teniendo. Programas específicos para controlar el burnout, porque son las mujeres quienes más están presentando esta situación durante la pandemia, como producto de todo lo que sucede. Y también tener programas, esas son otras 2 recomendaciones que hacemos desde el CEF, tener programas que ayuden a liberar la parte de ansiedad financiera, cursos orientados a cómo manejar los recursos. Si te vas a ir a un área, por ejemplo, de ventas que pudiera parecer informal, cómo manejas tú o cómo mejoras tus competencias para desempeñarte en ellas. Y salud mental. Esto es algo que pues, se puede empujar líneas de apoyo desde las empresas y no está sucediendo. Pues te agradezco mucho, Ivonne Vargas Hernández, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Leo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar de algo muy importante, muy interesante. Caray, del libro. ¿Qué es el libro en nuestras vidas? Y si va a sobrevivir en el futuro el libro con esta revolución digital. Está buenísimo el programa. No se lo pierda. Aquí nos vemos.